Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al estudio de la primera lección del segundo trimestre del año 2025. Estoy iniciando este segundo trimestre con 89 suscriptores. Estoy contenta, la verdad. Yo no pretendo tener miles de suscriptores, sino buenos suscriptores que estén conmigo siempre. Pero me gustaría llegar por lo menos a 100. Así es que si tú no te has suscrito a mi canal, aquí te dejo el link para que vayas a YouTube, actives la campanita de notificaciones para que puedas ver todos nuestros videos. Me dejes un like una vez que estás ahí, luego comenta y luego comparte la lección para que podamos juntos predicar este hermoso evangelio. Y al iniciar el estudio de la lección número 1 de este segundo trimestre, vamos a llevar el tema general, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. ¿Qué te parece? Tremendo tema. Y en esto vamos a aprender juntos, porque yo te quiero contar que no soy teóloga. Yo no tengo ningún estudio profesional sobre religión. Solo soy una persona que me gusta estudiar la Biblia, me gusta compartir lo que aprendo y que aprendamos juntos. Por eso los comentarios son bien importantes para mí, para que aprendamos. Tal vez tú sabes algo y yo no, entonces me aportas y me enriqueces, y yo sé algo y tú no, y te aporto y te enriquezco. Cuando yo estudio la Biblia, busco la dirección del Espíritu Santo para que impresione mi mente, para que me ayude a entender. Él ha prometido en Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré los caminos en que debes andar. También nos ha prometido que si tenemos necesidad de sabiduría, le pidamos a Él. Santiago 1:5 dice que si le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar en abundancia. Bajo esta premisa, entramos al estudio de este segundo trimestre, que el tema ya tú sabes que va a ser fascinante. Y vamos a aprender juntos sobre este tema. Y quiero comenzar compartiendo contigo el verso de memoria que se encuentra en Jeremías 32:8. Sino alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Y el título de nuestro estudio para esta semana es Algunos principios de interpretación profética. Bienvenido al estudio de nuestra lección número 1 para el 5 de abril, que lleva por título Algunos principios de interpretación profética. Aprendamos juntos durante este trimestre. La primera parte de nuestra lección lleva por título El que lee, entienda. Un predicador dijo en cierta oportunidad: la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. Sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla, dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. De acuerdo a Mateo 24:15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. También Apocalipsis 1:3 dice que hay que leer para saber, y muchos otros versículos sugieren lo mismo. Podemos comprender lo que dice la palabra de Dios. Pero para hacerlo, nosotros necesitamos leerla con humildad. Y yo te quiero
compartir Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esa debe ser la actitud que nosotros debemos de tener al estudiar la Biblia. Debemos estudiarla, debemos leerla con fe infantil, reconociendo que el que inspiró es muy superior a nosotros, pero que nos hará entender y nos enseñará el camino en que debemos de andar. Si yo le pido con humildad, si yo busco la Biblia para conocerlo, para entenderlo como Él quiere. Muchas universidades ofrecen cursos de Biblia como literatura. Puede resultar asombroso para un creyente asistir a unas conferencias en las que los disertantes abordan la Biblia como lo harían con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo a lo que uno debe ajustar su conducta. Leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en una ocasión leyendo la Biblia cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía. Y entonces él respondió: busco errores. Entonces ahora yo te pregunto, ¿cuál es la razón por la que lees la Biblia? ¿Cuál es tu actitud al leer la Biblia? De estas dos razones depende cuál será tu experiencia al leer la Biblia. La segunda parte de nuestra lección lleva por título: Dios es comprensible. Nada es tan frustrante como llegar a un país extranjero y te encuentras en un momento que necesitas ayuda, pero no sabes cómo comunicarte. Es lo más terrible que te puede pasar. El problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más alto que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos, dice Isaías 55:9. Así que el problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. Mira, Salmo 139, 1 al 6, dice que Dios nos conoce perfectamente, algo que a veces nosotros mismos no nos conocemos. Salmo 147, 5 dice que el entendimiento de Dios es infinito. En cambio, nuestro entendimiento es finito. Pablo en Romanos 11:33 dice exactamente lo mismo. Dice que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo 3 y el verso 20, dice que si nosotros somos reprendidos por nuestro corazón por algunas cosas que hacemos, Dios es mejor y tiene absoluto conocimiento de nuestras cosas. Por lo tanto, jamás podremos conocer todos los misterios de Dios como Él conoce los misterios nuestros. Pero una cosa es cierta, Él nos ha enseñado y nos hará entender todo lo que necesitamos saber sobre nuestra salvación. Nada de lo que tenga que ver con nuestra salvación nos ha sido oculto. Todo está revelado. Ten la seguridad de que si algo tiene que ver con tu salvación, tú lo encontrarás en la Biblia más claro que el agua. La tercera parte de nuestra lección lleva por título: Daniel cierra las palabras.
En Daniel 12:4, Dios le ordena cerrar y sellar el libro en el que estaba escribiendo las visiones que estaba recibiendo. Pero en Apocalipsis 22:10 le ordena a Juan todo lo contrario. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver en este día. Porque las profecías de Daniel eran para el tiempo del fin y las de Juan debían entenderse desde ese tiempo que se escribieron, porque ya se acercaba su cumplimiento. En otras palabras, Daniel escribió algo que no le competía a las personas de su tiempo, pero Juan sí tenía que escribirlas y no tenían que ser selladas porque la gente tenía que entender, porque eran cosas que iban a ocurrir. El Apocalipsis debía de entenderse desde el principio porque el tiempo estaba cerca. En cambio, Daniel se entendería más claramente en un futuro lejano. La comprensión de Daniel tenía que ser en el tiempo cuando las cosas iban a ocurrir. Por ejemplo, cuando ya iba a venir el tiempo de los 1260 años, días o años, como está escrito, que eso fue en 1798. O sea, la gente del siglo XVIII ya entendía, ya comenzaba a entender lo que Daniel había escrito. El más notable de las personas que comenzaron a entender esas profecías fue William Miller, cuya predicación dio inicio al gran movimiento adventista en el siglo XIX. Y con ello inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente, a una clara comprensión de los mensajes de los 3 ángeles. Son los mensajes que yo te estoy predicando desde que inicié este ministerio por las redes sociales. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel, de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Algo tan básico como el séptimo día, el sábado, originado en el Edén, es ignorado, incluso descartado o sustituido por el día domingo, un día originado en la Roma pagana. O también pensemos en la absoluta ignorancia que existe en cuanto a la muerte. Mucha gente cree que cuando uno muere sale el alma de uno y se va para donde tenga que ir. Pero eso no es cierto, ese es un engaño. Necesitamos estudiar la Biblia para darnos cuenta que hay muchas cosas que estamos ignorando porque queremos, porque están claritas en la Biblia. Solo necesitamos estudiarla con humildad, con fe infantil y con deseo de conocer la voluntad de Dios. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título El estudio de la palabra. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, debemos partir de la premisa de Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Tenemos que tener bien claro que las Sagradas Escrituras están vigentes, porque cada una de las cosas que pasaron son lecciones para nosotros. Y cada una de las cosas que todavía falta por acontecer, necesitamos prepararnos para ello. Y todo donde lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Y Pablo en 2 de Timoteo 3:15 al 17 nos dice que entre más leamos las Sagradas Escrituras, más sabiduría obtendremos hasta alcanzar la medida de perfección que Dios desea y estemos preparados para toda buena obra. La manera correcta de estudiar las Escrituras es tomarla de manera completa. Cuando tengas dudas de un texto, lee su contexto. Busca lo que otros escritores bíblicos dicen sobre el tema que estás estudiando.
y verás cuánta luz vendrá a tu mente e irás entendiendo de una manera maravillosa lo que Dios nos quiere enseñar. Recuerda que un texto fuera de su contexto solo es un pretexto. La quinta parte de nuestra lección lleva por título ¿figurado o literal? Las profecías muchas veces se representan con símbolos y eso es algo que debemos aprender a determinar. ¿Cuándo es simbólico y cuándo es literal? Cuando nosotros encontramos una profecía y queremos reconocer si es simbólico o es literal, esto lo podemos hacer dejando que la misma Biblia sea su intérprete. ¿Sabes que ese es un error que se comete muy seguido? Buscar interpretaciones personales. Por ejemplo, yo tengo duda de algo y me voy, pastor, perdone, ¿qué quiere decir esto? No, querido. Busca, estudia. Ya estudiamos que cuando tenemos duda de algún tema debemos de buscar el mismo tema en la Biblia. Allí vamos a ser despejados. Otro punto es cuando encontramos una figura o símbolo. ¿Cómo saber qué representa? Por ejemplo, Daniel 7:7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora vamos a ver lo que dice 7:24, ahí en el mismo capítulo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Entonces llegamos a traducir ya el mensaje. El símbolo era cuernos y cuernos dice el 24 que significan reinos. Muy bien. Ahora vamos a Apocalipsis 1:16. Solo te voy a poner 2 ejemplos para que tú te encargues de ir viendo cómo la Biblia es su propio intérprete. Dice 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Ahora nos vamos a Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en Apocalipsis 1:16 había una espada que salía de la boca y que tenía 2 filos. Y Efesios, Pablo nos dice que la espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Doble filo, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios sencillamente nos va ampliando, nos va dando luz para que nosotros podamos entender. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Lo que queda por responder es por qué Dios eligió comunicarse simbólicamente en la profecía. Puede haber muchas razones, pero sean cuales fueran esas razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. ¿Y cómo los vamos a obtener? Pues la única manera es estudiando la palabra de Dios. Estudia la Biblia, que nadie te engañe. Los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y el Apocalipsis eran misterios incomprensibles,
Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel acerca de los eventos que debían desarrollarse en esos tiempos. El que lee, entienda, dijo Jesús. Y la aseveración de que Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurados, dice Apocalipsis 1:3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance del entendimiento humano? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel, a aquel libro que estaba cerrado y sellado. Y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia, dadas por Dios a los hombres concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Y por eso Satanás quiere que creas que esos libros no se pueden entender, porque esas profecías son para prepararnos para todo lo que todavía tiene que acontecer. A Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de las experiencias de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar al pueblo de Dios. Estos eventos van a hacer madurar el trigo y la cizaña. Y ahí van a ver gavillas para ser entregadas al Señor y van a haber manojos para ser echados al fuego. ¿Dónde voy a estar yo? Yo me estoy preparando para hacer una gavilla. Yo espero que tú también. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. ¿No fue un estudio maravilloso? Yo creo que sí. Y vamos a seguir aprendiendo. Cosas preciosas aprendimos esta semana y seguiremos aprendiendo, porque es parte de la preparación para nuestro encuentro con nuestro Rey. Porque mi mayor deseo es que Cristo venga pronto.